Bueno, teníamos ahí ambas versiones. Irán, que señala que va a responder con mucha firmeza si es que es atacado. En algún momento se habló de que Israel estaba buscando el apoyo y el compromiso de Estados Unidos y del Reino Unido para hacer frente a la amenaza nuclear de Irán. Ese es el estado de cosas alrededor de uno de los países que resulta uno de los más complicados en la política internacional, Irán. Vamos a conversar sobre este tema con Rolando Paucar, que es físico nuclear y está aquí para ayudarnos a entender un poco en qué momento la investigación en tecnología nuclear se vuelve peligrosa. Rolando, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Lo que es interesante aquí es que Irán señala que su tecnología tiene un fin, que es los llamados fines pacíficos. Al frente no le creen, ¿verdad? Es muy distinta la tecnología nuclear militar de la que se destina, por ejemplo, a la medicina y a otros fines. Claro. El tema de la energía nuclear requiere uranio. El uranio existe en toda la corteza terrestre, es el uranio natural, pero para ser utilizada como una fuente de energía se requiere uranio enriquecido, al uranio 235. Ese uranio enriquecido para las centrales nucleares requiere aproximadamente entre 2 a 4% de enriquecimiento, pero para un arma nuclear se requiere muy por encima de eso, estamos hablando por encima del 90%. Eso significa que si en una inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica tenemos o encuentran uranio por encima de ese 4%, entonces habría una evidencia de que se está utilizando ese uranio con fines militares. Por eso es que se dice que algunos países ocultan la cantidad de uranio con la que trabajan. En este caso, el OIEA tiene que hacer el trabajo de salvaguardia, inspeccionar y verificar que no existe ese uranio escondido en algún lugar. Ahora, el uranio es un mineral escaso, ¿verdad? Imagino que son muy pocos los países que producen. En realidad el uranio natural existe, como te decía, en todos los países, en diferentes leyes minerales. Nosotros, por ejemplo, acá en el país tenemos uranio en Puno. Ese es uranio natural. Podemos trabajar ese uranio y volverlo útil para las centrales nucleares. Definitivamente sí lo podemos hacer, como lo hace Brasil en este momento, como lo hace Argentina o como lo hacen algunos países del mundo. Y está regulado. Eso está regulado y está permitido, porque el Tratado de No Proliferación permite utilizar el uranio enriquecido en las centrales nucleares para el desarrollo de energías del futuro. Sin embargo, hay una pequeña línea, una línea muy delgada para pasar de ese uso pacífico al uso militar. Y eso definitivamente va a requerir una decisión política de un gobernante. De un gobernante. Ahora, en el caso, por ejemplo, de una instalación militar o una instalación nuclear con fines militares, ¿demora mucho en construirse? ¿Es una tecnología que demora en lograrse o puede uno importarla directamente? En realidad, si uno logra la capacidad de energía nuclear de uso pacífico y civil, solamente requiere muy poco tiempo para usos, dinero y tiempo. Dinero y tiempo. Sobre todo la decisión política de hacerlo y seguramente después de un par de años ya tendría un arma nuclear. Estamos hablando de qué otros países en esa zona cuentan con esta tecnología. En esa región, bueno, Israel, que no es parte del Tratado de No Proliferación, y Irán, que es un país que da dentro del Tratado de No Proliferación. Eso significa que está obligado a recibir inspectores del organismo para verificar que su uso sea pacífico. Ahora, ¿qué capacidad de, digamos, coerción tiene la comunidad internacional a través de esta oficina que existe en Naciones Unidas? ¿Cuán, digamos, obligatorias son sus decisiones? Bueno, el Organismo Internacional de Energía Atómica es parte de la ONU, ¿sí? Y el Consejo de Seguridad de la ONU tiene los informes de esta organización para verificar y hacer sanciones, o sea, ejecutar sanciones. En este caso, el informe del cual estamos hablando en este momento es un informe todavía no oficial. Estamos esperando el reporte oficial para definir realmente qué está pasando en Irán, si es cierto que están utilizando algunos simuladores y algunas pruebas de uso militar con el tema de la energía nuclear. Ahora, Irán, si es que decide, por ejemplo, tener una capacidad militar o un desarrollo de esta energía nuclear, podría decir, bueno, así como yo, hay otros países que tampoco forman parte de este Tratado de Proliferación Nuclear.
¿Qué se puede hacer en ese caso? Hay una salida que se está dando en los últimos 5 años a Irán. Inclusive es una propuesta que se ha hecho también aquí en la región suramericana, que es la de tener una planta de enriquecimiento de uranio que es necesaria para las centrales nucleares de generación de electricidad, pero regional, o sea que participen los diferentes países y sean dueños porcentuales de una planta de enriquecimiento. Esta propuesta vino de Rusia, pero ha sido desestimada por algunos países. Claro, porque seguramente que les crea una dependencia, evidentemente, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Rolando, por estar con nosotros. Siempre muy útil conversar contigo y aprender de esta energía nuclear que, como ya vemos, tiene fines útiles, muy importantes, deseados, incluso para un país como el nuestro, que está en crecimiento, y otros que son los que preocupan a la comunidad internacional en cuanto se refiere, por ejemplo, a países como Irán. Vamos a ir a la pausa, amigos, y vamos a volver.